Es un evento que se celebra en toda Europa y nosotros en Asturias hemos cogido el testigo y celebramos Esencia Artesana. Este año estamos muy contentos porque vamos a estar en 16 concejos. Hemos preparado 52 actividades y vamos a dar cursos para que la gente se acerque a los oficios artesanos para 450 personas. Me dedico a hacer fieltro con la técnica de la aguja. Aquí estamos en los Días Europeos de Artesanía, intentando promover un poco la artesanía por Asturias, que dé más a conocer, para que haya también una renovación generacional. Es importante que al final las administraciones apoyemos al sector como el de la artesanía, porque la artesanía forma parte un poco del patrimonio de un territorio. Y en ese sentido, pues no solamente debe ser una obligación, sino una devoción. Los Días Europeos de la Artesanía y de la mano de los artesanos y artesanas, que es de lo que más orgulloso me siento yo, ¿no? El territorio asturiano que inicio enseñando los secretos de los oficios de nuestra comunidad. El apoyo incondicional de la Fundación Caja Rural de Asturias, que desde los orígenes nos ha apoyado el mercado y cualquier evento y actividad que hacemos. Está promoviendo mucho con estos talleres la artesanía, que se está dando mucho a conocer porque hay muchas cosas y que, bueno, pues eso, que puede haber mañana un relevo generacional para los niños que empiezan ahora y que sepan que esto puede llegar a ser un oficio y que bueno, seguir adelante con ello.